with some connection to many different people who are interested in Dharma. We don't have such a long time this evening, but our topic, I hope, is quite interesting. It's about our mind and what occurs for our mind. Buddhism, as I'm sure many of you know very well, begins with Buddha's teaching on suffering. As far as we know, stones don't suffer. The waves of the sea, when they crash on the rocks, don't suffer. But we suffer. We are sentient beings. We have a mind. The mind is the basis of suffering and pleasure. It's the site where we experience joy and sadness, anger, desire. Everything is arising as an experience. So, in the most general way, we need to get to know our mind. If you have a mind, many complicated things occur, including Zoom. Pasan un montón de cosas complicadas, incluido Zoom. Some people have good karma. Alguna gente tiene un buen karma con respecto a esto. And other people not so good. Y otras personas pues no tan buenas. I have very bad karma with machines. Yo tengo un karma malísimo con las máquinas. But anyway. Pero en cualquier caso. So, we are concerned with the mind. Vale, pues nos ocupa el tema de la mente. The mind is the basis of experience. La mente es la base de la experiencia. There are many theories about the mind in Buddhism, Hinduism, Christianity, modern science, and so on. Hay un montón de teorías sobre la mente en el budismo, en el hinduismo, en la cristiandad, en la ciencia, en todo eso. That is to say, we have ideas about the mind. Es decir, tenemos ideas sobre la mente. This indicates that we can think about the mind. Y esto lo que indica es que podemos pensar sobre la mente. We can think about it in the same way that we think about motor cars and aeroplanes and bananas. Podemos pensar sobre la mente del mismo modo que podemos pensar sobre los coches, los aviones o los plátanos. There is something there to be thought about. Es decir, que hay algo ahí sobre lo que pensar. When we find ourselves reflecting on our life and our situation in this way, this is an indication that we are operating in the paradigm of duality. Y cuando nos encontramos nosotros mismos pensando de este modo, esto nos indica que nos movemos dentro del paradigma de la dualidad. I am a subject. Yo soy un sujeto. And I can think about objects. Y yo puedo pensar sobre objetos. And one of the objects I can think about is my mind. Y uno de esos objetos sobre los que puedo pensar es mi mente. Which is kind of strange, because it is the mind that is the basis of being able to think about the mind. Y eso es bastante raro, porque en realidad es la mente, la mente lo que nos permite pensar sobre la mente. As if the mind is using me in my ego self to think about itself. Es decir, es como si la mente me estuviese utilizando a mí yo, a mi ego, para pensar sobre sí misma. But when we think of the mind in this way, we apprehend it, we take hold of it. Pero cuando pensamos sobre la mente de esta manera, la atrapamos, la asimos. We take hold of it as something. La atrapamos como si fuese algo. And we can attribute to our mind particular qualities. Y entonces podemos atribuirle a nuestra mente cualidades en particular. We can even compare the minds of people. Incluso podemos comparar las mentes de diversas personas. You can say that person is more intelligent than the other person. Y podemos decir que una persona es más inteligente que otra persona. That person's mind is more interesting than someone else's. Que la mente de esa persona es más inteligente que la de otra. That is to say, we take the qualities that we experience in a person es decir, as being indicative of the particular qualities of the mind of the person. Es decir, tomamos las cualidades que nosotros pensamos sobre la mente de una persona como si fuesen las cualidades de esa persona.
that we can get to know someone's mind. Es decir, que nosotros podemos llegar a conocer la mente de alguien. So in psychology and psychiatry, people make a diagnosis. En psicología y en psiquiatría se hace un diagnóstico. To establish some definite knowledge about some problematic structure in that person's mind. Para establecer una cuestión clara de cuál es el estado de la mente de una persona. And that gives us a sense that the world is comprehensible. Y eso nos proporciona la sensación de que el mundo es comprensible. But what is this actual mind itself? Pero, ¿qué es esta mente en sí? Because when I'm talking with you just now, porque ahora cuando estoy hablando con vosotros, I take it that my mind is involved in my being able to talk and present. Yo doy por sentado que mi mente está implicada y que me permite pues presentar, hablar. So we could say my mind is revealing itself through this flow of presentation of words coming out of my mouth. Y podríamos decir, mi mente se está presentando a sí misma a través de este flujo de palabras y de ideas que surgen a través de mi boca. So if when you hear what I say, you imagine, oh, James has these words inside him. Y entonces, si lo vemos de esta manera, podemos pensar, oh, James tiene todas estas palabras dentro de él. These words come out of him because he has a lot of words inside him. De estas palabras salen de él porque él tiene un montón de palabras dentro. His mind must be full of words. Su mente tiene que estar llena de palabras. Well, I don't know what I'm going to say before I speak. Bueno, yo no sé qué es lo que voy a decir antes de hablar. So it's not as if they're stacked up on some production line waiting to jump out of my mouth. Así que no es que como si estuviesen almacenadas en una línea de producción esperando a que les toque el turno de salir. Due to the situation, due to causes and conditions, we find ourselves speaking. Debido a la situación, debido a causas y condiciones, nosotros nos encontramos hablando. So the speaking comes through us. Entonces, el habla llega a través de nosotros. They seem to come from the mind. Parece que vienen de la mente. But the words don't stay long enough to look where they came from. Pero las palabras no permanecen el suficiente tiempo como para saber de dónde vienen. They arise and vanish. Surgen y se desvanecen. We can imagine they come from the mind. Podemos imaginar que vienen de la mente. In terms of its relation to the voice box. De acuerdo a su relación con el aparato de habla. But they've already vanished before we can catch them. Pero ya han desaparecido antes de que podamos atraparlas. What we take to be the experience of our mind is something flowing. Lo que tomamos como la experiencia de nuestra mente en realidad es algo que fluye. So when I talk of my mind, it's as if my mind is an attribute or a quality of my ego self, a possession that I have. Y cuando hablamos de mi mente, entonces como si yo estuviese hablando de una atribución de mi ego, de mi yo, como si fuese algo que yo poseo, algo que yo tengo. But this reference point of me, pero este punto de referencia de yo, is also a movement of concepts. También es un movimiento de conceptos. Everything I say about myself is a construct. Todo lo que yo digo sobre mí mismo es una construcción mental. When we describe ourselves to someone else, we create images through words and concepts to create a flavor, which could be an invitation or a rejection. Cuando hablamos de nosotros mismos a los demás, nosotros utilizamos ideas y conceptos para transmitir, pues quizá aceptación o quizá rechazo. So even if I talk of my mind, this mind is established through
both a quality of attention and a selection around its content. Cuando yo hablo de mi mente, esto se hace a través de, por un lado, una atención en concreto y por otro lado, una selección en particular. So I might want to tell you that I enjoy the spring blossom. Por ejemplo, podría querer deciros que disfruto de las flores de primavera. That's a socially connective kind of comment. Eso es un tipo de comentario que socialmente conecta. I'm aware of something and I communicate it. Yo soy consciente de algo y lo comunico. But at the moment, I'm aware of a slight irritation or sensitivity in my left knee. Pero en este momento yo soy consciente de una pequeña irritación o una sensibilidad especial en mi rodilla izquierda. This is arising as part of my experience. Esto surge como parte de mi experiencia. But that is not really a social phenomenon. Pero en realidad no es un fenómeno social. My knee and its sensation is in a sense private. Mi rodilla y su sensación de algún modo son algo privado. So this is our human condition. Y esta es nuestra condición humana. We have many different experiences which arise. Tenemos muchas experiencias que surgen. Some we are happy to share with others. Algunas estamos encantados de compartirlas con los demás. Some leak out of us whether we want to share them or not. Our faces look sad and people say, why? Algunas pues surgen de nosotros hacia los demás aunque no queramos y se muestran, por ejemplo, si tenemos una cara triste y las otras personas nos preguntan por qué. In some we manage to keep secret inside ourselves. Y otras pues somos capaces de mantenerlas como secretos dentro de nosotros. Some we keep secret and private to an extent that we ourselves lose consciousness of them. Algunas son tan privadas y las guardamos tan dentro que incluso perdemos conciencia de que la tenemos dentro de nosotros. So in that way, our emergence out into being with ourselves and then further to being with others involves quite a lot of selectivity. De manera que nuestra manifestación con respecto a nosotros mismos y con respecto a cómo nos relacionamos con los demás, pues requiere un montón de nivel de selectividad. Certain aspects are highlighted and others are kept in the shadow. Algunos aspectos se iluminan, se subrayan y otros aspectos se mantienen en la sombra. From the Buddhist point of view, it's through this that we can see that we are a construct. Desde el punto de vista budista, es por esto por lo que nosotros podemos ver que somos un constructo, una construcción mental. I am constructing myself all the time. Yo estoy construyéndome todo el rato. According to circumstances, some of which are external, some of which are internal. De acuerdo a un montón de circunstancias, algunas de las cuales son externas y algunas de las cuales son internas. The ego self is a work in progress. El yo, el ego, es un trabajo en proceso. It gets cut when we die. Se corta cuando morimos. But up to that point, there is external stimulus, internal impulses, which bring about formation and new formations of how we present ourselves. Pero hasta ese momento hay impulsos externos, impulsos internos que hacen que nosotros nos manifestemos en diferentes maneras hasta que todo se termine. This kind of reflection on our embodied being is a good preparation for meditation. Este tipo de reflexión sobre nuestra corporeidad, nuestro ser corpóreo, es una preparación para la meditación. So that we can soften the frozen or fixed structure of having a definite ego that continues through time. De manera que podamos suavizar la definición congelada o estática de que nosotros tenemos un yo, un ego que es fijo, que continúa a lo largo del tiempo.
The continuity of myself is the continuity of my idea of myself. La continuidad de mi yo, de mí mismo, es la continuidad de la idea que yo tengo sobre mí mismo. The content of how I am moment by moment is changing. El contenido de quién yo soy o de cómo yo soy momento a momento cambia. Está cambiando. But the idea of who I am, of what I am, that idea can be given a pseudo continuity. Pero esa idea de lo que soy, de quién soy, esa idea se le puede dar una pseudo continuidad. So, when we take hold of the idea of ourselves, así que cuando atrapamos la idea de nosotros mismos, it is as if we have found something which exists outside time. Es como si hubiésemos encontrado algo que existe fuera del tiempo. That we have a sense that we have always just been ourselves. Es decir, que tenemos el sentido de que, bueno, nosotros siempre hemos sido nosotros mismos. But this is an idea. Pero esto es una idea. The actuality of our existence is that moment by moment is changing. La realidad de nuestra existencia es que nosotros estamos cambiando momento a momento. The phenomena of our life are like water flowing down a river. Los fenómenos de nuestra vida son como el agua que cae por un río. The continuity of our sense of self is like the name of the river. Y la continuidad de nuestro sentido del yo es como el nombre del río. When we operate in our social world, we are relying on conceptual identification to establish the stability and predictability of our existence. Cuando nosotros nos relacionamos con el mundo social, nosotros confiamos en la predecibilidad de las cosas que existen en el mundo. But each of these concepts arises and passes in our mind. Pero cada uno de estos conceptos surgen y pasan en nuestra mente. When we speak, the words come out of silence and go back into silence. Cuando nosotros hablamos, las palabras surgen del silencio y luego vuelven al silencio. On the basis of the movement of our mind, our body moves. Sobre la base del movimiento de nuestra mente, se mueve también nuestro cuerpo. Each movement arises and vanishes. Y cada movimiento surge y desaparece. When we observe ourselves, cuando nos observamos, when we stay close to the emergence of the actual presenting of how we are, we find that we are movement. Cuando estamos cerca de cómo es ese surgimiento, esa manifestación de quién somos, nos damos cuenta de que somos puro movimiento. The movement is always changing. El movimiento está siempre cambiando. Object comes on to subject, subject goes on to object. El objeto va sobre el sujeto va sobre el objeto. The reason we reflect in this way is to see whether our ordinary sense, I exist, I am this person, is actually true or not. La manera por la que vemos esto es para darnos cuenta si quien yo pienso que soy, quien yo me tengo por quien soy, es verdad o no. If I say I exist, this is a declaration, a proclamation. Si yo digo yo existo, esto es una declaración, esto es una proclamación. But what does it establish? Pero ¿qué es lo que establece esto? Because the mode of my body, my speech, my mind is changing. Porque el modo de mi cuerpo, de mi habla, de mi mente está cambiando todo el rato. What is established is the idea of the continuity of myself. Lo que se establece es la idea de la continuidad de mí mismo. So in this we can see these two streams, the actual stream of moment by moment disclosure and then vanishing. Y entonces podemos ver momento a momento estas dos corrientes. La corriente del surgimiento continuo que surge y pasa, surge y se desvanece.
And then, like a parallel stream, we have the mode of interpretation. Y luego, como una corriente paralela, tenemos el modo de interpretación. And the interpretation seems to be solid and reliable. Y esta interpretación parece que es sólida y fiable. I exist. Yo existo. Yo estoy vivo. I'm Scottish. Yo soy escocés. We can say all sorts of things about ourselves, and it's as if the semantic content, the meaning content of what has been said is like carving your initials on a tree. It seems to leave a mark. Yo puedo decir un montón de cosas sobre mí mismo y entonces el hecho de decirlas parece como si hiciésemos nuestras iniciales, marcásemos nuestras iniciales sobre la corteza del árbol, de manera que dejan una marca. But it's more actually like pissing in the river. Pero en realidad es más como hacer pis en el río. The river is water flowing and the piss goes into the river and flows on. It's a flow into a flow. El río está fluyendo y entonces tú haces pis encima y se va con la corriente. Es corriente sobre corriente. Nothing is established except the momentary pattern of the flow of urine as it hits the water. Nada se establece salvo el patrón de lo que tú echas en el momento del río. There is a pattern. Hay un patrón. It's undeniable there is a pattern. You see it. Es innegable que hay un patrón, tú lo ves. But it vanishes. Pero se desvanece. The vanishing patterning is what we call my life, my world. Y ese formar patrones que se desvanecen, esos patrones es lo que yo llamo mi vida, mi mundo. If life was as fixed as we sometimes would want it to be, si nuestras vidas fuesen tan fijas como a veces nos gustaría que fuesen, we would find ourselves imprisoned. Nos encontraríamos en prisión, aprisionados. Now with the virus we have a lockdown. Ahora con el virus, pues tenemos un confinamiento. And that restricts our freedom to act and to follow our desires and wishes. Y eso restringe nuestro deseo de actuar, nuestro deseo de salir y hacer lo que queramos. This is, for many people, this is not very comfortable. Para mucha gente esto no es nada cómodo. They're not able to flow as they would like to flow. No son capaces de fluir como les gustaría fluir. They're forced to sit in one place, and like water trapped in a small pond, it can easily become stagnant. Y tienen que quedarse todo el rato en el mismo sitio, y es como agua que está atrapada en un pequeño estanque y entonces se puede volver contaminado, se puede volver maloliente. We like something to be happening. Nos gustaría que estuviesen pasando cosas. And this is because we are something happening. Y eso es porque nosotros somos algo que está pasando. Each of us is a flow within the great river of life. Cada uno de nosotros somos un fluir, una corriente dentro de la gran corriente de la vida. Through our five senses, we have streams of experience coming into us, and we stream out into the world with our responses. A través de nuestros 5 sentidos entran corrientes de experiencia que fluyen a través de nosotros y esas corrientes fluyen fuera de nosotros con nuestras respuestas. That is to say, the environment that we are in is not a fixed container. We're not like new shoes in a box. Es decir, el entorno, el ambiente en el que nosotros nos encontramos no es algo fijo. No es como si nosotros fuésemos unos zapatos nuevos dentro de una caja. But the environment shifts with the wind, with the time of day and the shadows and so on. It's a moving field that we are moving in. El entorno cambia continuamente con el viento, con las sombras, con la luz del día. Es un entorno cambiante en el que nosotros nos movemos. And as this movement flows along, we find ourselves selective attention, trying to, in some sense, of the
enduring profile of our own existence. Y a medida que todo este movimiento, este fluir de patrones van, nosotros nos encontramos con una atención selectiva a determinadas cosas para mantener la idea de quién nosotros seguimos en la vida. This may not be at all how we think about our lives. Y esto puede que no sea en absoluto como nosotros pensamos sobre nuestra vida. We're aware that we have many different thoughts and feelings. Somos conscientes de que tenemos un montón de pensamientos y sentimientos. Often they perhaps don't seem to have much meaning to them, much sense. We don't know why we feel the way we do. Muchos de ellos puede que no tengamos mucha lógica, mucho sentido para nosotros. No sabemos a veces por qué nos sentimos de una manera. But each of these emergent experiences is incorporated as part of my momentary profile of how I am. Pero cada una de estas experiencias momentáneas se incorporan dentro del perfil de quien yo creo que soy. Because I am not something which is fixed. Puesto que yo no soy algo que es fijo. I am becoming. Yo soy un devenir. I'm disclosing how I am. Yo me desvelo tal como soy, me desvelo al ser. We disclose ourselves out to others and back to ourselves. Nosotros nos revelamos a los demás y a nosotros mismos. So, start to see, the content of my mind is a flow of experience. Y entonces podemos empezar a ver, bueno, el contenido de nuestra mente, el contenido de mi mente es un flujo de experiencia. Everything is impermanent. Todo es impermanente. All outer phenomena, all inner phenomena. Todos los fenómenos externos o los fenómenos internos. Our body, with its breathing, its blood flowing around, its hormones shifting and changing, we are dynamic. Nuestro cuerpo con su respiración, con la sangre que fluye por dentro, con nuestras hormonas que van cambiando, es algo dinámico que va cambiando. And this dynamism is our participation in the world. Y este dinamismo es nuestra participación en el mundo. So, when we try to find what is the stable point, because I know I exist, so I must be here, but where am I? Y cuando intentamos encontrar cuál es este punto estable de mí, porque yo estoy aquí, yo estoy vivo, estoy aquí, pero ¿quién soy yo? If I say I'm in this room, si yo digo yo estoy en esta habitación, and it looks like this, y se aparece así, it looks like this according to the time of day, se aparece así de acuerdo a la hora del día. The sun is going down, so I already put the electric light on. El sol ya se está poniendo, así que ya he encendido la luz eléctrica. These movements of the light across the room highlight certain features and put more others in shadow. Esta luz que pasa por la habitación, pues, y resalta determinadas características y pone algunas otras en la sombra. So this brings us to a very important point in the Buddhist understanding. Y esto nos proporciona un punto muy importante dentro del entendimiento budista. Which is the difference between the what and the how. Que es la diferencia entre el qué y el cómo. I can describe the room in terms of what is in it. Yo puedo describir la habitación en términos del qué es lo que hay en ella. Books, paintings, and so on. Los libros, los cuadros, todo eso. And I can build up a picture for you, a description. Y puedo construir una imagen para ti, una descripción. And this can give a sense of a definite knowledge, something substantial. Y esto puede dar una sensación de conocimiento definitivo, algo sustancial. Now you know something about something. Y ahora tú sabes algo sobre algo. This is our ordinary way of proceeding. Y esta es nuestra manera corriente de proceder. It has a kind of illumination in it. Tiene un tipo de iluminación en ella. But it's a conceptual illumination. Pero es una iluminación conceptual. Because I can close my eyes and imagine how the room is and describe it just from my memory.
Porque yo puedo incluso cerrar mis ojos y describir la habitación tal cual es a partir de mis recuerdos. But that's describing what structure or image I have of the room in my mind, fixed as being a truth. Pero eso lo que describe es la idea que yo tengo de mi habitación en mi mente, como si eso fuese una verdad. But if I think about how the room is, pero por otro lado, yo puedo pensar sobre cómo es la habitación. I'm sitting near the window. Yo estoy sentado cerca de la ventana. It's a north-facing window. Es una ventana que da al norte. And as the sun goes down, y the air becomes cool. Y a medida que el sol se va poniendo, el aire se vuelve más fresco. And I can feel that shift in temperature, particularly on my left shoulder. Y entonces puedo sentir ese cambio en la temperatura, especialmente en mi hombro izquierdo. This is a dynamic revelatory experience. Esto es una experiencia reveladora dinámica. It's not a what. No es un qué. It's a relational emergence between how I'm sitting, the time of the day, the angle of the sun, and so on. Es una manifestación relacional, dependiendo con cómo yo estoy sentado, el momento del día, la luz y todo eso. It is emergent. Es una revelación. It's not a thing that I am thinking about or talking about. Es un surgimiento, no es una cosa sobre la que estoy hablando. But it emerges for me according to how I attend to it. No es algo sobre lo que yo estoy hablando, sino que surge para mí a medida que yo estoy hablando. By registering the shift in the temperature, al registrar el cambio, el cambio en la temperatura, this quality emerging in the room becomes more figural for me, more central, and so I tend to it more. Este cambio de temperatura en la habitación se vuelve más importante, más primer plano para mí, y entonces le presto más atención. This is my lived presence in the room. Esta es mi presencia vívida en la habitación. The room is not a fixed thing. La habitación no es una cosa fija. In terms of experience. En términos de experiencia. And I am not a fixed thing in terms of experience. Y yo no soy una cosa fija en términos de experiencia. So these are movements or streams interacting, shifting, changing. Así que son movimientos o corrientes que están interaccionando o cambiando. Thoughts, feelings, memories, plans, intentions. Pensamientos, sentimientos, planes, recuerdos, intenciones. These are ways in which I can, like the Snow Queen, I can just touch the momentary phenomena of the world and freeze them in an instant. Oh, something I can take hold of. Esos son como si fuese la reina del hielo, que yo los pudiese tocar y de alguna manera se quedan todo completamente congelados y entonces, ahí están. So I can say things like, today it was very warm in London. Quite surprising for April. Y entonces yo puedo decir cosas como, hoy hacía bastante calor en Londres, ¿no? Bastante sorprendente para abril. This is an amazing thing to say. Esto es algo sorprendente que se puede decir. What is April? Pero, ¿qué es abril? This is a concept. Es un concepto. I mean, I can say this tea is better than that tea, or at least it looks like there's something to compare. Si yo digo, por otra parte, este té es mejor que aquel otro té, al menos parece que hay algo que yo pueda comparar. But if I say this April is warmer than that April. Pero si yo digo, este abril es más cálido que ese otro abril. This is just like sand pouring through our fingers. Esto es como la arena que se cae por nuestros dedos.
last April has gone, and this April, I'm in the middle of it, has no particular shape. El abril pasado ya se fue y este abril estamos en mitad de él, no tiene ninguna forma en particular. And yet it appears somehow meaningful to say, this is a warm April. Y sin embargo parece que es una frase llena de sentido el decir, estamos en un abril muy cálido. In this way we can see, oh, I am compounding the world. Y de esta manera podemos ver cómo yo estoy componiendo el mundo. I'm bringing together these aspects of perception, of mental activity, of feeling tone, and creating a composite. Es como si yo estoy juntando todos estas percepciones, todos estos pensamientos, y entonces yo hago una composición. And speaking in terms of conclusions. Y hablo en términos de llegar a una conclusión. This is a warm April. Esto es un abril cálido. What can I point to as this April? Pero ¿a qué puedo señalar cuando digo abril? Nothing. And yet somehow this April is evoked just by the use of the words. Nada, pero de alguna manera cuando digo abril, eso parece que estoy manifestando algo solo por el hecho de las palabras. So in Buddhism, this is referred to as imagining an inherent existence in phenomena. En budismo a esto se refiere al decir imaginar una existencia inherente, una existencia inherente. The actuality is ungraspable. La realidad es inaprensible. But in our conceptual structuring, in our creativity, we somehow establish for ourselves phenomena as entities which can endure in time and be taken hold of with our mind. Pero con nuestra conceptualización es como si de alguna manera nosotros pudiésemos construir esa realidad de un modo que pudiese durar a lo largo del tiempo, como si nosotros fuese algo que podemos atrapar y que dura en el tiempo. So I can pick up my pen and put it down. Así que yo puedo agarrar mi bolígrafo y volverlo a colocar en la mesa. This is the quality of the hand that's able to take hold of an object and lift it and lower it. La cualidad de la mano que es capaz de atrapar un objeto, subirlo y luego bajarlo. But it can appear also that we do the same with our mind, as if our mind has hands that take hold of something in the world. Y lo mismo parece con nuestra mente, como si nuestra mente tuviese manos que pueden atrapar el mundo. You think, oh, I need to think about that. Yo necesito pensar sobre eso. I need to hold it in mind. Yo necesito tenerlo en mente. The idea seems to be something which can be just summoned. La idea... I'm sorry. On you go. La idea... Again. I'm sorry. So the idea seems to be something that you can summon. La idea parece ser que es como si tú lo pudieses sumarizar, como si lo tuvieses resumir. As if you were beckoning to a waiter in a restaurant. Es como si tú estuvieses llamando a un camarero en un restaurante. And in that way we seem to create formations of thought and interpretation which are revelatory of the truth of our life. Darle forma a creaciones, a formaciones que son reveladoras de la verdad de nuestra vida. The basic structure for this is the sense I exist, the world exists, and between us there are activities of transaction. Y la estructura base para todo esto es yo existo, el mundo existe y existen unas transacciones para nuestra existencia. There is a fundamental duality. Y hay un dualismo fundamental. I am not the world and the world is not me. Yo no soy el mundo y el mundo no es yo. My integrity as me
depends on the separation from the phenomena around me. Mi integridad de yo ser yo depende de mi separación del mundo que me rodea. If the world comes onto me too strongly, then my body could be damaged if a car hit me. Si el mundo cae sobre mí demasiado fuerte, entonces yo puedo salir dañado, como si un coche me golpease. At the same time, if I had no access to the world, I would starve of thirst and hunger. Y por otro lado, si yo no tengo acceso al mundo, pues yo me moriría de hambre y de sed. So I need connectivity with the environment, but at the same time I'm saying this is all not me. Así que yo necesito conectividad con el entorno, pero a la vez no paro de decir, eso no soy yo. Me and not me, two absolutely oppositional categories. Yo y no yo, dos categorías completamente oposicionales. When I eat the cake which is not me becomes me. Cuando yo me como el pastel que no es yo se vuelve yo. And then when I go to the toilet, the feces which were me become not me. Y luego cuando voy al cuarto de baño, las heces que eran yo se vuelven no yo. So this is very fascinating. Esto es fascinante. So the sense of myself is like a circle, and something crosses the border into it, and now we say, welcome, you're a citizen of my existence. And then something passes out of this circle and we say, goodbye, no, you're not me anymore, don't come back. Esto es como yo soy un círculo y algunas cosas entran dentro de mi círculo y entonces le doy la bienvenida, tú eres ahora un ciudadano de mi existencia. Y luego pasan a través de mí y salen del círculo y le digo adiós, no vuelvas. So, identification, what is the status of phenomena, is an ongoing activity for the maintenance of our sense of being an individual self. Entonces, identificación, cuál es el estado de los fenómenos, es lo que nosotros hacemos para mantener nuestro sentido del yo. And we do this with our possessions. Lo hacemos con nuestras posesiones. When you're a child and you go to school and you have to do some physical things and take your shoes and socks off. Cuando vas a la escuela y eres un niño pequeño y a veces pues tienes que hacer algunas cosas pequeñas, algunas cosas físicas y te quitas los zapatos y los calcetines. You have to be sure you put your own socks on. Tú tienes que asegurarte que luego te vuelves a poner tus propios calcetines. So in England, your mum is going to stitch a little tag with your name on it onto the socks. Y en Inglaterra tu mamá pues cose una pequeña etiqueta en los calcetines para saber que son los tuyos. On the floor of the changing room there are many socks. En el suelo del cuarto para cambiarse del vestuario pues hay muchos calcetines. But which are my socks? Pero ¿cuáles son mis calcetines? So in that way, although socks are pretty much the same size for the kids, my socks are different. Entonces, aunque de algún modo los calcetines son casi todos del mismo tamaño para los niños, pero de alguna manera esos son mis calcetines. And my socks are different because they're mine. Y mis calcetines son diferentes porque son míos. We look at the socks, are all the same. Y miramos a los calcetines, son todos iguales. But these are mine. Pero estos son míos. They are special because they are mine. Son especiales porque son míos. Somehow I am poured into the socks. De alguna manera yo me he vertido dentro de los calcetines. And the socks are now shining with the value of me. Y los calcetines brillan con el valor de mi yo. So we see this in so many phenomena in the world. Everything is open and available. Y esto lo vemos con un montón de fenómenos en el mundo. Todo está abierto y disponible. But in our embodiment we make our choices. Pero en nuestra corporeidad nosotros tomamos nuestras elecciones. Making some things very important. Haciendo que algunas cosas se vuelvan muy importantes. And other things not so important. Y otras cosas no tan importantes.
And with time, with our mood, this value which we project onto the object shifts and changes. Y con el tiempo y con nuestros estados de ánimo, este valor que nosotros le embutimos a las cosas, pues gira y cambia. So now, now perhaps we can start to see that not only am I flowing in a world which is flowing, entonces podemos quizá empezar a ver que no solo estoy yo fluyendo en un mundo que está fluyendo, but my difference from this environment around me is established by naming and conceptual differentiation. Sino que mi diferenciación de este mundo que me rodea se establece a través de dar nombres y de conceptualizar lo que hay. The differentiation of self and other is based on the concept of self and other. La diferenciación de yo y el otro se basa sobre el concepto del yo y el otro. Of course, the phenomena present themselves with the specificity of their color, shape, and so on. Por supuesto, los fenómenos se presentan a sí mismos con las especificidades de su forma, su color y todo eso. But when we experience ourselves sitting like just now, we see, I am here, I experience this body here, and I experience the here-ness of where I am. Y cuando yo estoy aquí y yo me veo, yo puedo decir, pues yo experimento el que yo estoy aquí y experimento el hecho de estar donde yo estoy, siendo aquí. The room is my experience. La habitación es mi experiencia. My body is my experience. Mi cuerpo es mi experiencia. My mood is my experience. Mi ánimo, mi estado de ánimo es mi experiencia. What is arising for me is the room and me. Lo que surge para mí es mi habitación y yo. Both are revelation. Ambos son una revelación. The room reveals itself in its specificity in this moment, and I'm revealed to myself in the specificity of this moment, how I'm feeling, and so on. La habitación se revela para mí en su especificidad en este momento y yo me revelo para mí en mi especificidad en este momento. My subjectivity is an emergence into this moment. Mi subjetividad es un surgimiento en este momento. And the objectivity of what I take to be the room around me. Y la objetividad de lo que yo tomo por la habitación que me rodea. This is also an emergence into this field of experience. Es también una manifestación, algo que surge en el campo de experiencia. So, subject and object arise together. Entonces, sujeto y objeto surgen juntos. As the movement of the energy of the mind. Como el movimiento de la energía de la mente. I am my experience of me. Yo soy mi experiencia de mí. That is to say, the subject seems to be the one who is experiencing. Es decir, parece como si el sujeto sea el que está experimentando. And yet is also something which we can experience. Y a la vez es algo que nosotros podemos experimentar. So you can practice, for example, mindful walking. Así que puedes practicar, por ejemplo, el andar con atención plena. You're walking slowly, carefully. Andas de manera lenta, con mucho cuidado. And you're mindful of this occurring. Y tienes plena conciencia y atención de que todo lo que está sucediendo. Paying an exquisite attention to each shift in the muscles as they turn, as you move up and down the path. Prestando una atención exquisita a los movimientos de los músculos cada vez que tú andas a medida que andas por el camino. And we can also be mindful of the fact that we are mindful of the fact that we're walking. Pero también podemos tener una atención plena al hecho de que estamos teniendo atención plena a que estamos andando. And we can become even more mindful
of the fact that we're mindful of being mindful as we walk along the path. Pero también podemos tener atención al hecho de que estamos prestando atención, al hecho de que estamos prestando atención de cómo andamos por el camino. As if we had a kind of telephoto lens and we could set the magnification and have more and more sense of the overview of this emergent experience. Es como si tuviésemos un teleobjetivo y cada vez fuésemos, o un gran angular, y fuésemos cada vez capaces de ver más cosas y más cosas de todo el campo de experiencia. The one who is mindful is also available as an object for mindfulness. Aquel que está con atención plena es a su vez un objeto que se puede observar con atención plena. So I'm talking, but I'm also mindful that I'm talking. Así que yo estoy hablando, pero también tengo atención plena a que estoy hablando. If one might think, well, the act of speaking is a movement of subjectivity. I, the subject, am talking. Se puede decir, el acto de hablar es una cuestión, es un acto de subjetividad, porque yo estoy experimentando como yo hablo. But I can also keep an eye on myself. Pero también puedo mantener un ojo sobre mí mismo. I am aware that I am talking. Yo soy consciente de que yo estoy hablando. I observe the fact that I am talking. Yo estoy observando el hecho de que estoy hablando. So the one who is talking is an object for the one who is keeping an eye on the one who is talking. El que está hablando es un objeto para aquel que está observando al que está hablando. I am simultaneously subject and object. Así, simultáneamente soy sujeto y objeto. In this mode of examination, we can see, oh, everything is dynamic, and that's useful for loosening us up and finding more freedom. Y este modo de observación nos permite ver, bueno, pues todo es dinámico y de ese modo tenemos más libertad para cambiar y para ser. But we are still within the frame of duality. Pero aún así estamos dentro del marco de la dualidad. Because I can see, yes, okay, I can be an object. The one who is speaking can be an object for the one who is attentive to the one who is speaking, who is now the subject. Vale, pues yo puedo ser un objeto. El que está hablando puede ser un objeto para aquel que está observando al que está hablando. So the subject and object arise together. Entonces el sujeto y el objeto surgen a la vez. But they seem like points of view. Pero parecen como puntos de vista. If I look in this way, it seems to be object. If I look in that way, I seem to be the subject. Si yo miro de esta manera, yo parezco un sujeto, y si yo miro de esta manera, yo parezco un objeto. There is still a difference between the two. Pero ¿hay todavía una diferencia entre ambos? In fact, there's more than two, because I'm aware of being an object which is under investigation. Pero en realidad hay más de dos, porque yo soy consciente de que yo soy consciente de que yo estoy hablando. Así que ahí puede haber una investigación. So this becomes an impasse, a kind of blockage. Y esto se vuelve una especie de impasse, una especie de bloqueo. To get beyond this, we need to engage in meditation. Para ir más allá de esto, tenemos que involucrarnos en la meditación. Meditation is a way of easing ourselves out of our over-reliance on concepts. La meditación es una manera de liberarnos de nuestra dependencia de los pensamientos. Concepts are not the enemy. Los conceptos no son el enemigo. They are vehicles of connectivity. Son vehículos de conectividad. But when we misappropriate them as vehicles of profound meaning, we cheat ourselves. Pero cuando nosotros nos apropiamos incorrectamente de ellos, como si nos fuesen garantes de un sentido lleno de muy lleno de significado,
pues no nos engañamos a nosotros mismos. Thoughts, feelings, sensations are dynamic, moving, mutually interactive, mutually transformative. Los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones son dinámicos, son interactivos, se influyen mutuamente. And because of this, movement doesn't generate stability. Y por ello, el movimiento no genera estabilidad. Yet it seems to. Sin embargo, parece que lo hace. And so we spend our lives constructing our sense of our existence. Y entonces pasamos nuestra vida construyendo nuestro sentido de la existencia. But we're doing this from ingredients which are movement. Pero lo hacemos de ingredientes que en realidad son movimiento. So if we want to make rapid progress in meditation, it's very important to do this kind of investigation and observation at the beginning. Y si queremos hacer un progreso rápido en nuestra meditación, es muy bueno hacer este tipo de indagación al principio, este tipo de preguntas. It's because it's like a massage. It softens the knots and allows the muscles to move freely and easily and joyfully. Es como un masaje que permite deshacer todos los nudos y hace que nosotros nos podamos mover más fácilmente, con más libertad. You see, I'm taking myself to be the subject. Es decir, yo me estoy tomando como si fuese el sujeto. My subjectivity is performative. Mi subjetividad es performativa. It's not the showing of some fixed inner essence. No es la muestra de una esencia fija. There's no inner truth or definition which is the basis for my emergence in this particular way. No hay ninguna verdad o ninguna definición que sea la base para cómo yo me muestro de una manera definitiva. But I become the subject through being the subject. Sino que yo me vuelvo el sujeto al ser el sujeto. I become the object through being the object. Me vuelvo el objeto al ser el objeto. And these beings are co-emergent moments which don't endure and which are not autonomous. They're not freestanding, self-existing. Pero estos ser no son autónomos ni están congelados y duran en el tiempo, sino que son relacionales. Everything I encounter is a display which arises and passes in the clarity of the mind. Todo lo que yo me encuentro es un despliegue que surge y pasa dentro de la claridad de la mente. Well, you could buy a psychology book on neuropsychology. Puedes, por ejemplo, comprar un libro de psicología o de neuropsicología. Well, you turn the pages and you read about the amygdala and the cortex and the frontal lobes and so on. Y pasas las páginas y lees sobre la amígdala y el lóbulo frontal y el neocórtex y todo eso. Now I know about my brain. Y ahora yo ya sé sobre mi cerebro. And you might believe that the mind is an aspect of the brain. Y puedes llegar a creer que la mente es un aspecto del cerebro. What you know about is, you know how neuropsychologists think about the brain. Y lo que sabes es lo que los neuropsicólogos piensan sobre el cerebro. Now you have ideas about ideas. Ahora tienes ideas sobre ideas. And then you need to make a cup of tea. Y luego necesitas hacerte una taza de té. And in the process of making the cup of tea, it's not necessary to think about the quality of your sympathetic nervous system. Y en el proceso de hacerte la taza de té, no necesitas pensar sobre cómo funciona tu sistema simpático o parasimpático. If you were in a trauma situation, a shock situation, it might be important to reflect on the health of your sympathetic nervous system.
Si estás en una situación de trauma o estás en una situación de shock, pues sí puede ser que sea necesario que reflexiones sobre cuál es el estado de tu sistema nervioso simpático. So, these kinds of information or knowledge are situationally valid. Entonces, este tipo de conocimiento es válido situacionalmente. In particular situations, they may be very useful. En determinadas situaciones puede que sean muy útiles. But they're not useful in every situation. Pero no son útiles en cada situación. And so you need to get more and more keys to open more and more doors in life. Y entonces pues necesitas más y más llaves para abrir más y más puertas en la vida. Acquire different kinds of information. Adquirir diferentes tipos de información. Different skills. Diferentes habilidades. And a sensitivity as to when is the right time and situation to apply them. Y la sensitividad y el conocimiento para saber cuándo es el momento adecuado para aplicarlas. Because in human relations there is a time to confront and a time not to confront. Porque en las relaciones humanas hay un momento, hay tiempo de confrontar y está el momento de no confrontar. We are creatures of pulsation, moving forward and back, expanding and contracting. Somos criaturas de movimiento, de pulsación, expandiéndonos y contrayéndonos. All of this is movement. Todo esto es movimiento. So, how do we know it's movement? ¿Cómo sabemos que es movimiento? We're aware of it. Somos conscientes de ello. What is this awareness? ¿Y qué es esta conciencia, esta presencia? What is it like? ¿Cómo es? Is my awareness inside my body? ¿Es esta presencia está dentro de mi cuerpo? When we raise a question like this, it's very tempting to bring together some information you may have acquired somewhere else. Cuando sacamos esta pregunta, puede ser muy tentador el tomar, intentar buscar algún tipo de conocimiento que nosotros hayamos adquirido en algún lugar. So you might believe, of course, my mind is in my body because my mind is a function of my brain. Y por supuesto se puede pensar, pues sí, mi mente está en mi cuerpo, pero al fin y al cabo mi mente es una función de mi cerebro. This is a story you are telling yourself. Esto es una historia que te cuentas a ti mismo. For some people it's quite a reassuring story. Para algunas personas esta historia es bastante reconfortante. Essentially it's a sequence of concepts and evaluative emotions moving together that give you a sense, oh yeah, that's how I am. Esencialmente es una secuencia de conceptos y de emociones de evaluación que nos pueden dar esa sensación de decir, sí, yo sé cómo yo soy. That is to say, the idea that my mind is generated by the electrochemical activity in my brain is a sequence of concepts. Es decir, la idea de que mi mente no es más que un fluir o una continuidad de impulsos electromagnéticos o electroquímicos en mi cerebro, no es más que un montón de conceptos. We have been trained to appreciate and enjoy the particular kind of clarity which can be generated by the movement of concepts. Y hemos sido entrenados para disfrutar la claridad que se nos proporciona al analizar las cosas con los conceptos. By patterning the concepts in a particular way, you can come to a definite conclusion. Al establecer patrones con los conceptos de una manera en particular, pues podemos llegar a una conclusión definitiva. We often like to believe that our conclusion is expressive of facts. Y nos gusta creer que esa conclusión es la expresión de hechos. But in fact, of course, it's beliefs. Pero en realidad es de creencias. Because in the field of neuroscience there are many, many different opinions. Porque incluso en el campo de la neurociencia hay un montón diferente de opiniones. People come at the analysis of the brain from different points of view. La gente llega a analizar el cerebro desde muy diferentes puntos de vista.
So in this way we can see, oh my God, there is no end to thinking. Y de esta manera podemos ver, Dios mío, no hay fin para el pensamiento. Thoughts about thoughts about thoughts. Pensamientos sobre pensamientos sobre pensamientos. The history of human knowledge. La historia del conocimiento humano. We can go back and compare the ancient Greek philosophers and what their views were of psychology. Podemos volver a cuál es el conocimiento griego y sus visiones sobre psicología. And then we know what these ancient Greeks thought. Y entonces ya sabemos qué es lo que pensaban estos griegos antiguos. This is another aspect of thoughts about thoughts. Y este es otro aspecto de pensamientos sobre pensamientos. This is samsara. Esto es el samsara. This is the vital quality of our limitation. Esta es la cualidad vital de nuestra limitación. It's like being in a vast forest. Es como estar en un bosque muy amplio. You grow up in a family which is a particular kind of pathway in the forest. Tú has crecido dentro de una familia que es un tipo de camino dentro del bosque. Then you fall in love and you go down another pathway. Y entonces te enamoras y entonces vas por otro camino. You get a job, you go down another pathway. Consigues un empleo y tomas un nuevo camino. You decide to study something new, you go down another pathway. Decides estudiar algo nuevo y de nuevo tomas otro camino. In this forest there are millions of pathways. En este bosque hay millones de caminos. Some seem quite broad, and when you look up, you even get a glimpse of the sky. Algunos son bastante amplios, incluso cuando miras arriba puedes tener un pequeño destello del cielo. Some are quite narrow and give you almost no vision of what is occurring. Y algunos son muy estrechos y no te proporcionan casi visión de qué es lo que está pasando. But anyway, all these pathways are within the forest. Pero en cualquier caso, todos estos caminos están dentro del bosque. They don't take you out of the forest. No te sacan del bosque. Because you are the one who is walking. Porque tú eres el que está andando. Wandering in samsara. Vagando por el samsara. You are the doer of the walking, of the talking, of the eating, of the sleeping. Tú eres el hacedor, el que hace, el andar, el comer, el dormir. Whatever is happening, you come back to this central interpretive point, I, me, myself. Cualquier cosa que sucede, tú vuelves a este punto central de interpretación, yo, mí, me, conmigo. When through our own observation we see, oh God, this is really how it is. Y cuando desde nuestro punto de observación nosotros nos damos cuenta, bueno, pues esto es como es. Is there nothing else? ¿Es que no hay nada más? Then the teaching of the Buddha starts to become meaningful. Y entonces la enseñanza del Buda se llena de sentido. He says, don't just change the pathway. Dice, no, simplemente no cambies solo el camino. This suffering or this lostness or this fantasy construction has a beginning. Esta fantasía, él dice, esta fantasía o este estar perdido o tiene un principio. And because it has a beginning, it can have an end. Y puesto que tiene un principio, puede tener un final. It emerges as ignorance, which is part of the potential of the mind itself. Surge como ignorancia, que es parte del potencial de la mente en sí. And it's maintained by constantly observing what's arising in the mind, we might say the content of the mind, and trying to find within that transient content the absolute truth. Y se mantiene a base de observar lo que surge de manera momentánea y transitoria en la mente, podríamos decir el contenido de la mente, e intentar encontrar ahí una verdad auténtica. It's not that we are bad people or stupid people. No tiene que ver con que seamos malos o estúpidos. But we look in the wrong place. Sino que estamos buscando en el lugar equivocado. If you want to find what is relaxed and open and peaceful,
how will you expect to find it in the midst of movement? Si tú quieres encontrar algo que sea relajado y pacífico y tranquilo, ¿cómo lo puedes encontrar en lo que es movimiento? So rather than chasing the appearances which arise through the five senses and the thoughts, memories, sensations, and so on that arise for you in a more intimate way, así que más que buscar lo que surge a través de los 5 sentidos o todos los pensamientos, sensaciones que surgen para ti de una manera más íntima, our question is, who is the one who is aware? Nuestra pregunta es, ¿quién es el que se da cuenta? ¿Quién es el que es consciente? You can answer this or attempt to answer it through the application of concepts. Puedes intentar responderlo aplicando conceptos. You can interpret yourself to yourself. Puedes interpretarte a ti para ti mismo. But you know where that leads. Pero tú sabes dónde te conduce eso. That's just another set of pathways in the dark forest. Eso es simplemente otro conjunto de caminos dentro del bosque oscuro. So, what we do is we simply sit. Así que lo que hacemos es sencillamente sentarnos. Sit in a relaxed way. Sentarnos de una manera relajada. Our skeleton carrying our weight. Nuestro esqueleto soporta nuestro peso. Muscles relaxed, diaphragm relaxed. Los músculos relajados, nuestro diafragma relajado. Breathing in a easy, ordinary way. Respirando de una manera fácil y corriente. With our gaze open. Con nuestra mirada abierta. Our hearing anyway is always open. Nuestro sentido del oído siempre está abierto. Experiences arising. Y surgen experiencias. Some looks outside. Algunas parecen fuera. Inside. Otras parecen dentro. Don't judge. No juzgues. Allow the arising of experience to show itself. Permite que el surgimiento de la experiencia se muestre a sí misma. This is an experience, this is appearing, this is emergent, and gone. Esto es una experiencia, esto surge y luego se va. Whether it seems to be in the body or outside the body. Tanto si parece que está dentro del cuerpo como fuera del cuerpo. When we sit, we realize, oh, I don't seem to have a fixed body. Y cuando nos sentamos nos damos cuenta de que, parece que no tengo un cuerpo fijo. Sometimes my back emerges as the center of me. I have a pain. A veces mi espalda surge como el centro de mi yo. Yo tengo un dolor. We can sit for a while and then suddenly we are aware of our legs. Podemos estar sentados durante un rato y de pronto somos conscientes de nuestras piernas. On the level of awareness, the body is discontinuous. En el nivel de la conciencia, nuestro cuerpo es discontinuo. Why? Because it's not a thing. ¿Por qué? Porque no es una cosa. The same with the room. Lo mismo con la habitación. With memories, with thoughts. Con los recuerdos, con los pensamientos. They arise, and a particular formation is there, and then it's vanishing. Surgen y hay ahí una formación en particular y luego se desvanece. This is our life. It is mysterious. Es nuestra vida, es misterioso. It's not a thing you can grasp and take hold of. No es algo que tú puedas atrapar y asirte a ello. Life is flowing. La vida está fluyendo. We are present with it. Estamos presentes con ella. Fundamentally, we are not present with it as ourselves. Fundamentalmente no estamos en ella presentes como nosotros. Our fundamental awareness doesn't have any content of its own. Nuestra presencia fundamental, esa conciencia fundamental no tiene ningún contenido por sí misma. This is not a creed, it's not a dogma, a statement of belief. Y esto no es ningún credo, ningún dogma, no es ninguna afirmación que haya que creérsela. Because when you stay present with yourself, porque cuando tú estás presente contigo mismo, you find your experience is shifting. Tú experimentas que tu experiencia cambia. Thoughts, sensations, feelings, parts of the body
what you hear outside, what takes your attention. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, partes del cuerpo, cosas que surgen fuera, cosas que surgen dentro del cuerpo. Pulsations arising and vanishing, arising and vanishing. Pulsaciones que surgen y pasan, que surgen y pasan. And if we are relaxed and don't get engaged, don't try to sort it out or get more of what we like and less of what we don't like. Y entonces, si nosotros no nos involucramos y no intentamos organizarlo todo y tener más de lo que queremos y menos de lo que no nos gusta, then we see it's all flowing. Entonces nos damos cuenta de que todo está fluyendo. And the status of everything which occurs is simply a moment in the flow. Y el estatus de todo aquello que sucede es simplemente un momento dentro del flujo. No moment is intrinsically, inherently more important than any other. Ningún momento es intrínsecamente, inherentemente más importante que otros. The attribution of value is relational. La atribución de valor es algo relacional. So if your mom dies, you probably feel more upset than if someone else's mom dies. Por ejemplo, si tu madre muere, pues probablemente estés más enfadado que si muere la madre de otra persona. 2 old women are dying. Pero se mueren 2 mujeres mayores. Hey, don't talk about my mother in that way. This is my mother. Come on. Pero, not an old woman, my mother. Pero tú dices, cuidado, no hables así de mi madre, que era mi madre, no era una mujer mayor, era mi madre. She is special. Ella es especial. Because she's my mother. Porque ella es mi madre. This is relational. Esto es This relacional. is the movement of subject and object together. Ese es el movimiento de sujeto y objeto a la vez, juntos. On the level of open awareness, it's just the arising and passing of phenomena. En el nivel de la presencia abierta es simplemente el surgir y el pasar de los fenómenos. Calm, clear, without impact. En calma, claro y sin impacto. Now, this might seem very bleak, very cold. Y esto puede que suene fatal, suene muy, muy frío. But it's not the whole story. Pero no es toda la historia. We are not just an open awareness showing what is there in the manner of a mirror. No solo somos una presencia abierta que muestra lo que está ahí como lo hace un espejo. The openness or purity or uncontaminatedness of this mirror or capacity to show the illuminating quality of the mind is there. Desde luego está ahí la apertura, la pureza, esa base incontaminada que permite mostrar todas las cosas. But it's also illuminating something. Pero a la vez está iluminando algo. What is being illuminated? ¿Y qué es lo que se está iluminando? The movement. El movimiento. What is moving? ¿Y qué es lo que se mueve? Experience. La experiencia. Your life. Tu vida. Your life is not like anyone else's life. Tu vida no es como la de los demás. If you stay close to experience, you have the unique specificity of how it is. How it is how it is for me. Si tú estás suficientemente cerca de la experiencia, esa especificidad es única para mí. ¿Cómo es como es para mí. In that moment, there is the non-duality of the open purity of the mirror and the ceaseless play of the reflections. En ese momento está la no dualidad de la pureza abierta del espejo y el incesante despliegue del movimiento. So we can sit in the meditation like that, clear, open, inactive, not engaged in any choices, and we allow the flow of experience to emerge in all its rich complexity. Así que nos podemos sentar en meditación de esta manera, inactivos, abiertos, claros y permitiendo el movimiento, el flujo de todo el movimiento en toda la riqueza de la experiencia. And
At the same time, we are here. Y a la vez estamos aquí. When you've been sitting for some time, you get up, you go to make a coffee. Cuando llevas sentado ya por un rato, pues te levantas y te haces un té, un café. You go into the kitchen. Vas a la cocina. Maybe you have different kinds of coffee. Quizá tienes diferentes tipos de café. You have different kinds of cup or mug. Tienes diferentes tipos de tazas o de jarras. You make a choice. Y tú haces una elección. Tú escoges. Choice. A formation, a particularization of the formation of yourself in this moment. Es una formación, una particularización de tu forma en ese momento en concreto. You're fresh born into this moment. Tú naces nuevo en ese momento. No matter how old your body is, each moment is fresh. No importa cuánto de viejo pueda ser tu cuerpo, cada momento es nuevo, es fresco. So the open mirror, which has no content of its own, el espejo abierto que no tiene ningún contenido por sí mismo, is always full of reflections, of images, some of which look like objects, some of which look like subject. Está siempre lleno de espejo, de imagen, está siempre lleno de objetos, de imágenes, que a veces parecen sujetos y a veces parecen objetos. And one aspect of that emergence is what we take to be I, me, myself. Y un aspecto de esos surgimientos es lo que yo tomo por yo, mí, me, conmigo. I'm sorry, I didn't hear. I'm a dynamic emergence in the field of emergence. Es decir, yo soy una manifestación dinámica en un campo de manifestaciones dinámicas. I am within the field. Yo estoy dentro del campo. I am unique and specific. Yo soy único y específico. I'm not made in a factory. No estoy fabricado en una fábrica. For each of us, our life is something amazingly precise. Para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros, nuestra vida es algo sorprendentemente preciso. But this specificity is not grounded in some inner core essence of me. Pero esta especificidad no está basada en una especie de esencia raíz de un yo. The essence of me is the open mind, which is like the sky or like the ocean. It is vast and you cannot find the limit of it, the depth of it. Esa esencia del yo es como el espejo abierto, es como el espacio, el cielo despejado, es como la profundidad del océano. And within this you have the showing of the clouds in the sky, the rainbows or the waves of the ocean. Y dentro de eso, pues tú tienes las manifestaciones de las nubes en el cielo, o quizá el arco iris, o las olas en el mar. And within this field of movement, here we are now alive in this moment, in this formation. Y dentro de todo ese campo de movimiento, aquí estamos, tal y como nos manifestamos, como una manifestación más. When we see the birds flying in the sky, cuando vemos los pájaros que vuelan por el cielo, we see the particular specificity of a bird. Podemos ver la especificidad en particular del pájaro. When we look at the birds, we think, oh yeah, that's a sparrow or that's a swallow. Cuando miramos al pájaro, pues sí podemos decir, eso es un gorrión o eso es una golondrina. A bird is just a bird. Pero un pájaro es solo un pájaro. But now it's springtime and the birds are looking for a mate. Pero ahora es primavera y los pájaros están buscando pareja. Yeah, and they become very particular. They fight each other. Hey, this is my girl, leave her alone. Y entonces se vuelven muy particulares porque empiezan a pelearse entre ellos y dicen, oye, esta es mi chica, déjala en paz. So, each form of life has its own particular specificity. Y entonces lo vemos, cada forma de la vida tiene su propia especificidad.
as an aspect of the emergence of the creativity of the ground. Como un aspecto del surgimiento de la creatividad de la base. I am a movement within my mind. Yo soy un movimiento dentro de mi mente. The mind, my mind, is open like the sky. Mi mente, la mente, es abierta como el cielo. This sky shows the display of the field, the experiential field, the houses, people, cars, and so on, within which I'm present. Este campo muestra toda esta mente abierta, muestra todo el campo abierto donde está lleno de casas, de árboles, de todo el entorno en el que yo estoy presente. And within that, here I am. Y dentro de todo eso, aquí estoy. Finding myself, becoming who I take myself to be according to the presenting circumstances. Encontrándome siendo yo de acuerdo con las circunstancias presentes en cada momento. We might say, I am part of the play, of the interaction of manifesting factors in the field. Podríamos decir, yo soy el despliegue, yo soy el lugar donde se producen todas las interacciones, yo soy parte de todas las interacciones que se producen dentro del campo. I am part of the play. Yo soy parte del juego. I'm not apart, I'm not separate, I'm not autonomous. Yo no estoy aparte, no soy separado, no soy autónomo. The delusion of separation arises when the open ground, the infinite ground, is lost sight of and we overfixate on the shape of phenomena. La ilusión o la confusión de la separación surge cuando se olvida la base de la que surge todo y hay una fijación excesiva sobre una formación en concreto. So we're just about at the end of our time this evening. Bueno, estamos a punto de terminar nuestra hora esta noche. At the beginning of May, we have a day, and in that day we'll be able to do some more actual meditation practice. Al principio de mayo tenemos un día, todo un día, y en ese día tendremos la oportunidad de hacer alguna práctica real. And that hopefully will be helpful. Y espero que eso sea útil. But what we've looked at this evening is a way, an approach of softening the seeming rigid solidity of the world we inhabit. Pero lo que hemos visto esta noche es una manera de suavizar la manera cómo nosotros vemos el mundo que habitamos. It's practical, it's not a... Y es una cuestión práctica, no es teoría. So when you talk with different people, cuando tú hablas con gente distinta, just observe how you feel relaxed with some and reserved with others. Fíjate cómo con algunos te hablas relajado y con otras personas te vuelve un poco rígido y reservado. And the more you see this directly, y cuanto más veas esto directamente, it's not that I am like this, I am choosing to be like this. No es que yo sea así, yo estoy escogiendo ser así. But according to these circumstances, I emerge in this way. Sino que de acuerdo a estas circunstancias yo me manifiesto de esta manera, yo surjo de esta manera. In that way, oh, I am part of the flow. Y entonces dice, yo soy parte de la corriente. So it's a pleasure to be with you this evening briefly. Vale, es un placer estar con vosotros brevemente esta noche. And I would like to thank Juan for translating in Spanish and Milton for translating to Portuguese. Me gustaría agradecer a Juan por traducir al español y a Milton por traducir al portugués. And for João for helping to organize this. Y a João por ayudar a organizar todo esto. Although you've been looking at my face. Y aunque hayáis estado viendo mi cara. If you have been doing that. Si lo habéis estado haciendo.
Many other people have been involved in making this event possible. Muchas otras personas han estado involucradas en hacer que esto haya sido posible. Because our life emerges as a myriad of interactive pulsations. Porque nuestra vida surge como una interacción de una miríada de impulsos y de interacciones. So, we come to an end now, and perhaps we meet again in this strange life experience. Así que llegamos al final ahora y quizás nos volvamos a encontrar en estas extrañas circunstancias más adelante. James.